tenemos ese conocido que por ahí es el que tuvo un pleito con la familia, o incluso llegan a pasar situaciones en las cuales todavía ni se mueren los pobres viejitos y los tíos, ¿qué pasa? Ya se están peleando los terrenos, ¿verdad? Ya se están peleando las cosas que ellos quieren. Y no somos tan diferentes a los tíos o tan diferentes a las personas estas que están peleando una herencia. ¿Por qué? Porque nosotros también, al igual que ellos, queremos la mejor parte. Queremos como lo más importante que puede darnos la herencia. El hombre, por su naturaleza, busca estar en la posición preferente. Quiere tener lo mejor, quiere ser el número uno, quiere ser el que manda. ¿Por qué? Porque él se lo merece todo. Desafiamos incluso a raíz de esto, como humanidad, los planes y la autoridad de Dios por querer satisfacer nuestro deseo de grandeza. Un ejemplo de esto son estas personas. Desafían a su autoridad inmediata, que sería sus padres. ¿Por qué? Porque ellos conocen mejor qué les debe de tocar. Porque ellos se merecen lo mejor que sus padres han hecho. Pero nosotros no somos igual. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en la familia, lo hacemos con nuestra pareja. Entre los hijos pasa lo mismo. Quieren ser el mejor, el que reciba el regalo más grande. Y desafiamos lo que Dios tiene para nosotros. Desafiamos la autoridad que Dios tiene. Y desafiamos a las autoridades que Dios nos ha puesto. Y así somos cada uno de nosotros. Tenemos ese deseo de grandeza que queremos satisfacer. Y por fin el reino de David se ha establecido. Lo que tanto habíamos estado esperando, por fin, llega hasta el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, y por fin ahora David es el rey que todos queríamos. Lo que hemos estado esperando por tanto tiempo. Pero hay un pequeño problema. David no es el rey que esperábamos. O bueno, sí es el rey, pero no está gobernando prácticamente nada. A David solamente le ha tocado un pedacito de lo que es esta nación. Solamente está gobernando la tribu de Judea. En el capítulo 2, los versículos 8 en adelante, vemos que aparece un personaje interesante, Abner. ¿Se acuerda de él? ¿Se acuerda de este general muy valioso, muy importante para Saúl? Era muy importante este hombre. Es el cual David le grita en el capítulo 25. ¿Se acuerda de esa escena? Cuando David y otro de sus hombres muy importantes entran al campamento en el cual Saúl se encuentra cuando le está persiguiendo. David va, se mete a la mismo lugar donde Saúl está durmiendo, toma el plato, toma la lanza y se sale. Y ya cuando está en un lugar seguro, le dice en el versículo 15, David a Abner, ¿no eres tu hombre? Está retando a este gran general. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Es Abner, el que entra a la escena, el mero, el que todos querían, que identificaban como ese guerrero poderoso que siempre acompañaba a Saúl, que siempre cuidaba a Saúl. Y ahora que su rey ha muerto, él no se va a quedar de brazos cruzados. Él tiene una mejor idea. Él sabe por dónde la nación debe de ir. Entonces, este general Abner agarra a Isboset y lo hace rey. Bueno, ¿y quién es este Isboset? Él es el único hijo que sobrevive de Saúl, el único que ha quedado con vida. Su nombre significa hijo de vergüenza. Probablemente por eso se quedó y no fue a la guerra, ¿verdad? Como que no era el favorito, no era el que iba a recibir el trono, no era el que le daban los mejores premios. Parece que Isboset estaba en un plano muy alejado de lo que realmente era el reinado de Saúl.
No sé si por eso se queda o por eso sobrevive, quién sabe, ¿verdad? Pero el punto es que ahora Abner lo ha hecho rey. Lo ponen como el rey y controla toda la nación de Israel. Tienen ese poderío, podemos decir, que todavía tenía el rey Saúl cuando estaba vivo. Lo ayuda entonces con su fuerza militar a que este hombre, este hijo de vergüenza, pueda llegar a ser el rey. Y aquí nos choca un poquito, porque ya sabíamos quién iba a ser el rey, pero ahora Abner, por su propia astucia, porque él piensa que conoce cuál es lo mejor, ha designado y ha puesto a un nuevo rey. Y tenemos a este Isboset. Y entonces así se lleva la práctica en la nación de Israel. Parece que hay dos reyes, uno que controla muchísimo territorio como su padre, y está el David que controla solamente esa pequeña tribu de Judá. Y lo que los ejércitos hacen normalmente, pues es hacer rondines para cuidar su territorio, para que las demás naciones no vengan y puedan infiltrarse y puedan causar problemas y puedan robarles territorio. Por lo tanto, es una práctica normal, incluso que el día de hoy todavía lo hacemos. Cuidamos nuestras fronteras, ¿verdad? Andamos vigilando los lugares por los cuales pertenece nuestro territorio. Y mientras los de Judá practican, o los de David practican esto de andar vigilando, los de Isboset también andan vigilando su propio territorio. ¿Quién está a cargo entonces del ejército de Isboset? Bueno, pues es obvio que iba a continuar este gran y poderoso general, Abner. Y por el lado de David se encuentra Joab. Joab era un siervo de David en el ejército y parece que también es allegado. Y veremos un poquito más acerca de él y de su familia en un momento. Y entonces estos dos ejércitos andan por ahí. Y otra vez, la casualidad que hemos encontrado en este libro. La casualidad entonces permite que estos dos ejércitos se encuentren. Y este encuentro se da en el estanque de Gabaón. Tal vez estaban tomando agua de un lado y de repente llega el otro ejército también a querer tomar agua de ese mismo estanque y ahora tenemos al ejército 1 contra el ejército 2 en el mismo estanque y las cosas pues obviamente no son tan pacíficas, no son tan tranquilas. ¿Qué va a pasar con estos dos? Pues bueno, Abner no se queda como tranquilo. Él es el que siempre tiene que dar un paso al frente, no es el que se queda ahí sentadito, ¿verdad? No hay rey, no se preocupen, yo les pongo un rey. Okay, encontramos otro ejército, no se preocupen, aquí voy yo, para eso me tienen a mí. Entonces Abner, al ver al otro ejército, les lanza un reto. A ver, Joab, ¿qué te parece? Les dice. Mira, está tu ejército acá, está tu ejército acá. Elige a los mejores 12 que tú tengas y yo voy a elegir a mis mejores 12 y que esos 12 se den. A ver quiénes son los más fuertes, a ver quiénes son los más valientes. ¿Qué crees que hace Joab? Pues son el reino pequeño, ¿verdad? Tienen que defenderse, tienen que sacar el orgullo también y dice, bueno, vamos, va, aquí están mis 12 y acá están los 12. Y se enfrentan estas personas, aceptando el reto y cumpliendo lo que sus dos generales han dicho. Se lleva a cabo la batalla y Joab y los de David salen ganando. El pequeño ejército sale ganando. El rey que Dios ha puesto, parece que Dios está favoreciendo a este ejército también. Y entonces, al verse perdida la batalla, Abner y su ejército empiezan la retirada, empiezan a hacerse para atrás porque ahora se han envalentonado los demás y también quieren entrar a la pelea y se encuentran en este pleito, ¿verdad? Ahora ya los dos ejércitos y no solamente esos 12 que estaban peleando desde un inicio. Empieza la retirada, perdón, pero recuerden que no estaban solos. Joab no es como ese único general que se encuentra ahí, sino que hay otros que están ahí a su lado.
lo acompaña sus hermanos. Abisaí, ¿se acuerdan de Abisaí? Fue ese mismo hombre que entró con David hasta la tienda de Saúl, que le dijo, mira, tú dame chance de agarrar la lanza y yo lo clavo aquí en la tierra. Nada más, un golpe y acabamos con Saúl. David le dice, no, 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 nosotros no vamos a tocar al ungido de Jehová. Bueno, pues ese es Abisaí y es hermano entonces de Joab y tienen un tercer hermano y ese hermano se llama Asael. Asael nos lo presenta el versículo 18 del capítulo 2, nos dice que era un hombre rápido, lo describe tan rápido como una gacela, ¿verdad? Y tenemos a este hombre rápido, decidido y ve la oportunidad en la batalla. Él sabe que debe derrocar a esa persona importante. Siempre vas por el más importante, ya sea el rey que está en la batalla o ya sea el general que lleva todo el ejército. Y en esta ocasión, él ha identificado quién es su enemigo y quiere ir tras Abner, quiere matarlo y él es un hombre decidido. Cuando se le mete algo en la cabeza, él lo quiere cumplir. Versículo 19 nos dice, y siguió Asael tras de Abner, y mira su decisión, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Había otros por ahí, ¿verdad? Tal vez que podía matar, pero él traía identificado, yo voy tras de Abner, a mí nadie me lo va a quitar. Y ahí va este hombre peleando y tratando de derrotar a este general, tratando de hacer su cometido y quedar bien delante del rey. Siendo tan decidido, entonces está ya enfrentándose en la batalla con Abner y está una y otra vez intentando matar, pero no logra. Y Abner incluso le ofrece una salida. O sea, a ver, ya muchacho, o sea, no puedes ya, pero hazte para allá. Y de hecho le dice, mira, acá hay otro, mata a este o mata a aquel y agarra lo que tú quieras que trae y ya te puedes ir contento. Pero tú crees que él se iba a dejar convencer por este Abner? Pues obviamente no. Él iba decidido a matar a este general. No sé si era decidido o era terco, pero el fin es que él estaba ahí. Y Abner no tiene otra opción. Él sabe que lo que va a hacer probablemente tenga consecuencias, pero Asael no se quita de ahí. Entonces Abner no tiene otra opción más que clavarle su lanza en el costado. Termina matando a este Asael. Los hermanos de Asael, obviamente, al verlo, no se iban a quedar de brazos cruzados. Reaccionan y ahora son ellos mismos, Abisaí y Joab, que van tras de Abner. ¿Cómo es posible que ha matado a su hermano y ahora ellos están persiguiendo al ejército y están enojados por lo que acaba de suceder? Y la batalla se encuentra ahí fuerte y hay muerte y hay todo y se encuentran en esta persecución que no quieren terminar, pero gracias a que Abner tenía esas grandes influencias y esas grandes conexiones en el pueblo de Israel, llegan los de Benjamín. Llegan los de la tribu de Benjamín, que parece ser que son muchos, y llegan a ayudar a Abner y por fin encontró esa salida, lo que él estaba esperando. Abner se siente ahora confiado y no trata de derrotar al ejército que le viene persiguiendo, sino que trata de persuadirle. Parece que a este Abner se le daba muy bien eso de estar hablando, eso de convencer a las personas. Y Abner ofrece una tregua a los de David. Le dice, ¿sabes qué? Vamos a dejarla aquí. Ya. Vamos a parar esta matanza que estamos haciendo. Y le dice, a ver, nos vamos a estar matando, versículo 26, ¿consumirá la espada perpetuamente? Será amargura lo que nosotros estamos haciendo. Incluso le dice, oye, somos hermanos, somos de la misma nación, ¿por qué nos vamos a estar matando? Y trata de usar esos argumentos buenos, probablemente podríamos pensar, para tratar de convencer a Joab.
Y Joab le dice, ahora sí somos hermanos. Pero tú fuiste el primero que lanzó el reto. Tú fuiste el que nos está provocando y el que trata de que estemos en esta lucha. Y reclama esa tregua que quiere hacer Abner, pero al final de cuentas parece que él lo acepta. No le queda otra solución más que aceptar lo que le está ofreciendo Abner en esta ocasión. ¿Hubo muchas muertes? Sí, seguramente. El versículo 1 del capítulo 3 nos dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Probablemente este fue el primer enfrentamiento o alguno de los enfrentamientos, pero no solamente fue este, sino que hubo muchos enfrentamientos y hubo mucha muerte. Pero parece que hay una luz al final en este versículo. ¿Por qué? Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, ¿qué lección podemos encontrar aquí? Donde vemos pura matanza, donde vemos pura persecución, donde vemos pura traición. ¿Qué lección entonces podemos encontrar nosotros? Bueno, que nuestro Dios soberano guiará a su pueblo, guía a su pueblo en la victoria. Nuestro Dios soberano guía a su pueblo en la victoria. Sí, pero es que Dios no está obrando. No, 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 no. Parece que Dios no está obrando. Pero Dios sigue obrando y Dios sigue guiando y sigue mostrando el camino que las personas deben de seguir. Seguramente David en esa pequeña tribu y con ese pequeño ejército se preguntaba, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Porque Él me ha prometido que yo tendré el reino. Pero no veo esa ayuda. No veo que las cosas me estén yendo como Él lo ha prometido. ¿Qué está pasando? Pues no importa, Dios aún así lo protege en la batalla, a pesar de que su ejército era mucho más pequeño y se encontraba en desventaja en esta batalla y en las demás batallas. Dios le da la victoria. Dios guía a David, Dios guía a su ejército en la victoria. Cuando la situación los pone en aprietos, Dios le da la salida aún de las personas menos pensadas. No es cuestión de casualidad, no es cuestión de ideas que alguien tuvo la brillante idea de llegar a una tregua. No, es Dios guiando a su pueblo en la victoria. Y nosotros podemos encontrarnos en esa situación también. ¿Dónde está Dios en mis luchas? ¿Dónde está Dios en ese momento de dificultad, en ese momento en el que parece que Dios no está? Pues Dios está obrando, Dios nos está protegiendo, Dios nos está guiando en la victoria, en la batalla. Parece ser que estamos en desventaja contra el enemigo. Hermano, porque si nos encontramos en una batalla, si nos encontramos en una guerra espiritual constantemente, desde que tú te despiertas hasta que tú te duermes, e incluso, hermano, mientras tú te duermes, sigues teniendo esa lucha en tu mente, esa lucha espiritual en la cual tú estás batallando día tras día. Pero no te sientas solo, aun cuando estás cansado y aun cuando te sientas en desventaja contra el enemigo, recuerda, Dios está en control y Dios está guiando a su pueblo a la victoria. Y tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Tenemos que dejar de pensar que estamos en ese lugar tan cómodo. Hay luchas que enfrentamos día a día. Tienes una lucha contra la tentación, la cual enfrentas en cada momento. Hay una lucha en tu interior por querer someterse a la voluntad de Dios o no, por obedecer lo que Dios dice o no obedecer. No busquemos poner un rey que no sea Cristo para que nos libre de esas batallas. No pensemos que esta salida será la que nosotros estamos pensando. No pensemos que cierta persona, que cierta actitud, que cierta situación nos dará la salida, porque solamente en Dios encontraremos la libertad y ganaremos esas batallas que estamos luchando. Solamente tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Aun y cuando no lo veas,
aun y cuando parece ser que Dios no está obrando en nuestras vidas. Pero el capítulo 3 entonces hace aquí como un paréntesis, pues un poco extraño, diría yo, ¿verdad? El capítulo 3, versículo 2 al versículo 5, pues nos avienta un resumen bien interesante. Dice, esta es una lista de los hijos de David. Y se suelta con la lista, ¿verdad? Y fíjate los detalles interesantes. El primer hijo, Abnón, de Ainoram Jezreelita. ¿Te acuerdas de ella, verdad? La que fue esposa de David juntamente con Abigail. Pues bueno, Abigail es la mamá del segundo de sus hijos. Y luego viene el tercero, Absalón, de otra mujer que se llama Maca. Y luego viene Adonías, que es de otra mujer que se llama Agita. Y luego viene Cefantías, que es de otra mujer que se llama Abital. Y por último tenemos al sexto hijo, Itream, de Egla, mujer de David. Y vemos que David tiene 6 hijos. Y adivina qué, de diferentes mujeres. Y hermano, ¿qué podemos aprender de estos versículos? ¿Por qué están estos versículos ahí? ¿Y qué está pasando con David? ¿Por qué tanto hijo? Bueno, podemos encontrar una lección así rápidamente, hermano. Es que nuestro Dios soberano nos guía a la victoria a pesar de nuestro pecado. Porque David se encontraba en pecado. Porque él sabía que no debería de estar con tantas mujeres. Pero Dios aún así nos guía a pesar de nuestro pecado. David conocía los mandamientos de Dios, pero que él decidió hacer su voluntad en cuanto a las esposas que tenía. A pesar de eso, Dios lo usa grandemente para exaltar el nombre de Dios. ¿Desobedeció? Sí. ¿Salió bien librado de su pecado? No. Y eso es interesante. No, David no sale bien librado de su pecado y veremos cómo Dios le castiga por este pecado en especial que él ha tenido. Pero hermano, a veces nosotros nos sentimos también así. Es que, ¿sabes qué? Yo soy muy pecador y Dios no, como que Dios no se fija en mí. Como que yo he cometido ya tantas cosas, Dios no presta atención de mi vida. Y hermano, cada uno de nosotros pecamos y le fallamos a Dios, pero aún así Dios quiere usarte y Dios quiere usar tu vida para que puedas exaltar su nombre, para que la gente pueda ver la gloria de Dios en tu vida. Dios tiene un plan que cumplir en nuestras vidas. Hermano, hay que dejar bien clara esta lección. Dios no solapa el pecado. Dios no está a gusto con el pecado. Dios no está pasando por alto lo que David está haciendo. Dios está tomando muy en cuenta el pecado de David. Hermano, y también el tuyo. Dios no pasa por alto el pecado. Ni de David, ni el nuestro. Pero la obra de Dios se enaltece, se crece más al usar a personas como David y como nosotros, que somos pecadores y que desobedecemos a Dios. Pero hermano, es tiempo para que nosotros podamos pedir perdón por las ofensas que hemos hecho a nuestro Dios y dejar entonces que Dios nos guíe hacia ese plan y a esa victoria que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Probablemente deberíamos de tomar un tiempo, cada uno, analizar nuestras vidas y ver en cómo hemos estado ofendiendo a nuestro Dios. Pero la historia no termina ahí, sino que Isboset, este nuevo rey que se ha establecido en Israel, pues realmente no era así como que tú digas, ay, qué rey tan padre, ¿verdad? Qué rey tan valiente, qué rey tan fuerte, que pelea. Más o menos Isboset era como, pues como la cara bonita, nada más, ¿verdad? Del reino. Era el que se paraba ahí al frente y ya es el rey y ya. Era todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque realmente era el que aparecía en la publicidad y en los anuncios y todo eso, ¿verdad?
pero Abner era el que le daba la fuerza y el empuje al reino. Versículo 6 del capítulo 3 nos dice, como había guerra entre la casa de Saúl y David, como siempre, parece que esto así permaneció, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. El que sacaba el reino de Israel adelante era Abner. Él era el que estaba peleando. Prácticamente puso nada más al hijo de Saúl, pero él era el que hacía todas las cosas. Pues bueno, un buen día a Isboset, este rey marioneta, más o menos, llamémoslo así, se le ocurre reclamarle al general, al poderoso, al que hace todas las cosas. Y va con Abner y le dice, a ver, Abner, ¿por qué tú te has acostado con una de las concubinas de mi padre? ¿Y tú cómo crees que reaccionó Abner? Viene este rey que no hace nada y luego viene a echarle en cara sus pecados ahí enfrente. ¿Cómo crees que reaccionó? Pues obviamente no le gustó para nada el reclamo que estaba recibiendo. Y ahora se enfrentan o se enfrascan en una discusión entre ellos. Le dice, a ver, rey, ¿verdad? Con todo respeto. A ver, ¿soy acaso yo una cabeza de perro de esos de Judá? Porque así se referían a los de Judá, tratando de desprestigiarlos, ponerlos al nivel de un perro. Y le dice, a ver, yo soy como los de Judá, que tú te atreves a decir ese tipo de cosas de mí. No, yo siempre, y empieza el reclamo, mira, yo siempre he hecho misericordia a la casa de Saúl. Y no solamente eso, yo te he agarrado de allá donde tú estabas, ese hijo de vergüenza, y ahora te he hecho rey sobre Israel. Yo fui el que te puse. Y no solamente eso, sino que yo he tenido misericordia para contigo y no te he entregado a David, porque tú estás traicionando a David. Y ojo aquí. Abner sabía que era lo correcto. Abner sabía quién debería de estar gobernando y sabía que Isboset no debería de ser el rey. Versículo 9 del capítulo 3. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel, que es lo que le tocaba, y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Él sabía lo que estaba bien, él sabía lo que estaba pasando. Y le dice a Isboset, a ver, a mí no me estás reclamando nada porque entonces hacemos lo que tenemos que hacer. Y adivina qué hizo Isboset. Pues es el rey, no se va a dejar, ¿verdad? Va a reclamar y va a ir con todo. ¿Qué hizo? Nada. Le dio miedo. Le dio miedo que Abner hiciera algo, todo lo que le estaba reclamando. Versículo 11 nos dice, Isboset, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. No pudo hacer nada. Se queda pasmado este gran rey que tiene Israel ante el reclamo de uno de sus generales. ¿Cuál es la consecuencia entonces de esta discusión? Pues hay consecuencias muy grandes para este rey de Israel. Abner manda mensajeros rápidamente a David. ¿Y sabes qué le dice? Ya no me conviene estar con este. David, ¿qué te parece si hacemos un pacto tú y yo? ¿Qué te parece si ahora entonces hacemos las cosas como se debe de hacer? Haz pacto conmigo, le dice Abner, y yo te entregaré todo el reino. ¿Le pertenecía a Isboset? No, le pertenecía a Abner. Era el que tenía el control en ese momento del territorio de Israel. David, ¿qué crees que hace? Es lo que estaba esperando. Por fin puede ser rey de toda la nación, no solamente de esa pequeña tribu, sino que ahora le hacen la oferta que él tanto estaba esperando. Y no se trata de más guerra, no, le han cedido prácticamente la nación. Lo que él estaba esperando, por fin, entonces ahora puede ser rey de todo Israel. ¿Y qué le dice a David?
claro, vente y vamos a firmar un trato y vamos a hacer las cosas como corresponde. Versículo 13, no me vengas a ver. David, ¿qué está pasando? No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Es que como que 6 esposas nomás no. Como que le hacía falta algo, ¿verdad? Y le están ofreciendo el reino, la promesa que Dios le había hecho a David. ¿Y David en qué piensa? Tráeme a Mical, la hija de Saúl primero. Y entonces platicamos. Y entonces podemos hacer paz. Nos revela un poco del pecado también de este David. Y las cosas suceden así. Tan sencillo como él lo pidió. Así empiezan a suceder las cosas. Van por Mical a la casa del que ahora era su esposo y lo llevan para entregarla a David. Abner empieza a hablar con los ancianos, no se queda como de brazos cruzados. Recuerda, era el hombre que siempre tenía la iniciativa, era el hombre que siempre sabía cómo actuar y sabía las palabras que debía de usar con ciertas personas. Y va y empieza a hablar con los diferentes hombres, con los diferentes ancianos de Israel. Abner empieza a hablar con ellos y les dice, vamos a entregar el reino a David. Vamos a hacer lo que les corresponde. Porque imagínate, o fíjate el argumento que utiliza para convencerles. Abner llega con los ancianos y les empieza a decir, bueno, vamos a hacer ahora lo que ustedes han querido hacer desde siempre. Vamos a entregar el reino a David. Él sabía lo que estaba haciendo. Habló con los ancianos, habló con todos. Ahora pues, hacedlo. Dice, habló Abner, versículo 17, con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procuraban ustedes, toda la nación, que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Muy bien, vamos. Vamos con los ancianos, vamos con los de Benjamín, que son los que están ahí un poquito más a disgusto, pero vamos a convencerlos. Y no importa, todos vamos a entregar el reino ahora a David. A ver, y parece que todos sabían lo que era correcto, ¿verdad? No solamente Abner, sino también los ancianos, los líderes, todos sabían lo que deberían de estar haciendo, quién era el que debería de estar sentado en el trono, quién era el que debería de estar luchando esas batallas contra los filisteos, contra los enemigos de fuera, pero estaban haciendo todas las cosas contrarias. Todos estaban yendo y haciendo lo que ellos pensaban que era lo correcto, lo que ellos llevarían mayor ganancia, lo que ellos tendrían la mejor parte de la herencia. Por último, convence a la tribu de Benjamín, que probablemente los que mostraban esa mayor resistencia, pues porque era la casa de Saúl. Tal vez ellos tenían el pensamiento de que el reino aún les pertenecía, de que alguno de la casa de Benjamín tendría que salir entonces, y no querían tanto que David reinara, pero Abner los convence entonces de que entreguen el reino que a ellos les corresponde. Por eso, tal vez los de Benjamín mostraban tanto apoyo al rey Isboset. Pero, ¿qué lección aprendemos entonces de esto? Que nuestro Dios soberano obra en su tiempo perfecto. ¿Fue en el tiempo de Abner? No, fue en el tiempo que Dios había establecido, de la forma que Dios lo había establecido. David seguramente hubiera preferido todo el reino desde el inicio, probablemente sí, pero Dios dijo, aún no. Había cosas que David tenía que aprender, había cosas en las cuales David tenía que estar preparado. ¿El pueblo hubiera querido a David como rey desde el inicio? Probablemente sí, pero Dios dijo, aún no.
El pueblo tenía que aprender, el pueblo tenía que obedecer a Dios primeramente, porque Dios obra, nuestro Dios soberano, obra en su tiempo perfecto. Y hermano, cuando tú y yo nos encontramos en esas batallas y en esas luchas, ya no vamos a Dios en oración pidiendo de su ayuda, sino que nos acercamos a Dios con un reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no me contestas ya? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? ¿Por qué no resuelves el problema en este momento? Y es que, hermanos, para nosotros aplica exactamente lo mismo. Aun y cuando podemos pensar que Dios no está obrando, Dios está obrando. Y en su tiempo Dios nos dará las cosas que Él ha prometido que nos dará. No las cosas que nosotros queremos y que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. No, Él nos dará en su tiempo lo que nos corresponde de acuerdo a sus designios, lo que Él ha preparado para nosotros. Hay situaciones que quisiéramos evitar, es verdad, pero Él sabe que es mejor para nosotros, qué es lo que nos conviene y los tiempos que tenemos que pasar en esta prueba, dificultad o lucha. Seguramente te gustaría quitar a esa persona que es difícil en tu vida, pero Dios la quitará en el tiempo que Él lo considere correcto. Seguramente a ti te gustaría que Dios conteste la oración que has tenido por tanto tiempo, pero hermano, Dios obrará y te contestará en el tiempo en el que Él considere que es correcto. No en tus tiempos, no en mis tiempos, no lo que nosotros pensamos que es mejor, sino en su soberanía. Dios está actuando en nuestra vida y hermanos, tenemos que someternos a los tiempos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Queremos que Dios conteste, sí, queremos que Dios actúe, sí, pero hermano, cede ante este Rey soberano que controla nuestras vidas. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Tenemos que hacerlo de esta forma. No pensemos que nosotros sabemos más que Dios. No querramos escribir nosotros el testamento y elegir cuándo se va a morir esa persona. Dios sabrá, ¿verdad? En qué tiempo Él heredará a sus hijos o dará estas cosas a sus hijos. Y el versículo 20 en adelante entonces nos narra que finalmente la reunión de Abner con David tiene lugar. Lo que tanto habían esperado, bueno, ya tienen a Mical, ya pueden ir, ¿verdad? Entonces a reunirse con David. Y todo marcha a viento en popa. De hecho, el versículo 20 nos dice que hay una gran comida y un gran recibimiento para Abner y los hombres que lo acompañan. Y se ponen de acuerdo en cómo será el reino. Versículo 20, vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. ¿Y qué pasa en el 21? Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que haga contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Eso es lo que va a suceder. Se ponen de acuerdo, todo está bien, incluso terminan en paz. Abner puede salir solamente con 20 hombres de Hebrón, como cualquier otro ciudadano de esta pequeña nación. Todo termina en paz. Pero siempre hay un pero en la historia. Y aquí viene el pero. Sale Joab. ¿Se acuerdan de Joab? Joab y los otros hermanos le matan al decidido, al terco, al que corre mucho como gacela, ¿verdad? Lo matan. Él llega de cumplir sus responsabilidades para el rey David. Al parecer le está yendo bien a Joab con su ejército en cumplir estos encargos, porque llega y trae un gran botín para David. Y él llega bien contento y de repente le dan, Joab, ven, tal vez alguno de sus amigos le dice, oye, Abner estuvo aquí. Y rápido se prende el foquito rojo, ¿verdad? Ahí para Joab. ¿Cómo que Abner estuvo aquí? Sí, estuvo con el rey. Y comieron y hablaron y parece que todo está bien. Porque Abner
se fue, así como cualquiera de nosotros. Y Joab siente que mientras le platican todo lo que ha pasado con Abner y con el rey David, la sangre le empieza a hervir. ¿Cómo que se fue? Es el asesino. Él con su mano ha matado a mi hermano. Joab se molesta tanto que va directamente con el rey David. Va con David y empieza a reclamar e incluso trata de persuadir a David de cómo es el actuar de Abner. Le dice, ¿por qué te has dejado engañar? Este hombre nada más viene a ver cómo es tu entrada, cómo es tu salida, para en cuanto nos descuidemos, él ataca. Y va a querer controlar, y va a querer ganar, y va a querer hacer su voluntad. Y trata de persuadirle, y trata de hablar con David. Pero al parecer no hay respuesta. No pasa nada. No pasa nada. Pero él sabe qué hacer. Joab también es astuto. Joab también tiene iniciativa y sabe cómo puede resolver esta situación. Joab entonces decide tomar el control de las cosas. Su astucia es mejor que cumplir la voluntad de su autoridad, que cumplir la autoridad, la voluntad de Dios, mostrada en este caso por la dirección del rey David. Entonces Joab arma el plan perfecto. Entonces toma a alguno de sus siervos y lo manda a Abner. ¿Sabes qué? Ve y alcanza a Abner y dile que el rey lo necesita, que se regrese, que necesitan hablar otra vez y tú cumple eso y yo aquí me encargo. Entonces este hombre va, da aviso a Abner y se regresa. ¿Y quién crees que le da una cálida bienvenida? Obviamente Joab. Joab está esperando a Abner y lo llama a un lugar aparte. Cuando Abner llega a Hebrón nuevamente, Joab lo recibe. No tarda mucho en resolver las cosas porque él ya lo ha pensado. Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que le conviene. Porque parece que Dios no está actuando. Parece que Dios se ha olvidado de lo que ha pasado con su familia. Y él dice, no se preocupen, yo lo resuelvo. Toma a Abner, lo lleva a un lugar apartado y lo asesina. Así de sencillo era. Esto es lo que Dios no pudo hacer. Esto es lo que David no pudo hacer. Pero yo, Joab, yo lo he resuelto. Ahí termina la situación, fin del problema. O al menos eso era lo que él pensaba. Porque él pensaba que él estaba sacando adelante a su familia. Él pensaba que ahora su familia recobraría el orgullo de ser esos guerreros que siempre están al lado del rey David, peleando con él, resolviendo los problemas cuando es necesario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando David se entera de lo que Joab ha hecho? Le llama David a Joab y lo primero que David hace, se deslinda completamente de lo que ha sucedido. No, esto es, no soy responsable. Joab, la responsabilidad caerá sobre ti y sobre tu familia. A todas luces, esto podría parecer una traición de parte de David. Entonces, él quiere dejar las cosas claras. No solamente le comunica a Joab lo que ha pasado, sino que parece que llama al pueblo y le expone todo lo que Joab ha hecho, lo que Joab ha pasado. Y mira las palabras que utiliza el rey David. Versículo 29 del capítulo 3. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de sus padres. Y mira esta promesa o maldición. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. ¿Qué pasó? Joab lo había resuelto y ahora todo está patas para arriba, como decimos. El plan le ha salido muy mal. Joab es ahora maldito y la familia de él también reciben esta promesa por parte de David. David ahora hace duelo. David se duele por la muerte de Abner. Llora e invita al pueblo que al igual que él
estuviera de luto por la muerte de Abner. Y esta actitud por parte de David, ¿qué pasó? Agradó al pueblo. El pueblo lo vio con buenos ojos, que él se haya comportado como ese rey que debería de ser verdaderamente. Agradó al pueblo lo que David estaba haciendo. Veían en David el buen corazón que él tenía para con las personas. Pero esto de las tragedias y de los asesinatos no termina solamente con Abner, sino que esto continúa. El capítulo 4 nos dice que Isboset se enteró de esto. La noticia corrió rápido de lo que estaba pasando en Hebrón. E Isboset ahora se ha enterado. Han matado al general. Han matado a Abner, el poderoso. Y acuérdate, Isboset no era el rey valiente que iba a salir a pelear por su general. Era un cobarde. Imagina, él ha de estar pensando, si le pasó al guerrero fuerte, ¿qué me va a pasar a mí, que soy el que ha traicionado a David, que ha usurpado el lugar que él debería de estar ocupando? Y el capítulo 4 nos habla acerca de Isboset y cómo él tenía estos rufianes, estos merodeadores que probablemente se encargaban de hacer el trabajo sucio que Isboset no quería hacer. Y este era el trabajo de estos hombres, ¿verdad? Y nos deja ahí como un paréntesis y nos habla acerca de alguien interesante. Nos dice, es verdad, Isboset tenía a estos merodeadores, pero déjame hablarte de Mefiboset. Pues resulta que Jonatán sí tenía un hijo y sí le había sobrevivido a esa matanza en la cual Saúl y el mismo Jonatán han muerto. Pero hay un problema con este muchacho, con este Mefiboset. Pues resulta que este muchacho es un lisiado. Cuando la mujer que se encargaba de cuidar a este bebé se entera acerca de la muerte de Saúl y de Jonatán y de los hijos de Saúl, pues entonces trata de salvar a este muchacho y en las prisas, pues la pañalera, que el biberón y que todo, y va corriendo y adivina qué pasó. Pues se le resbaló el muchacho y se cayó y el muchacho ya no puede caminar. Es un lisiado ahora. Y es interesante porque queda paralítico y al estar en esta condición, pues ya no podría servir, si le queremos llamar de esta forma, para ser un rey. Porque ¿cómo íbamos a tener un rey paralítico? No cabía en la imaginación. Pero ¿por qué necesitaríamos a un rey si todavía tenemos a Isboset? Bueno, pues te acuerdas de esos dos malhechores que utilizaba, de esas dos bandas que utilizaba Isboset para hacer su trabajo sucio, pues ellos se enteran de lo que ha pasado con Abner también. Y entonces ellos tienen una buena idea. ¿Te das cuenta que aquí la gente tiene muchas buenas ideas, ¿verdad? Ellos como que dicen, mira, pasando esto, yo lo resuelvo, pum, y hacemos esto. Está pasando esto otro, yo aquí tengo esta respuesta. Pues estos malhechores también dijeron, ok, las cosas se están perfilando para David. David va a ser el nuevo rey. Entonces, David necesitará de nuestros servicios. Hay que quedar bien con David. ¿Qué haremos? Ok, vamos por Isboset. Nosotros podemos entrar a la casa, podemos encargarnos del rey. Quedemos bien entonces. Por lo tanto, deciden darle muerte a su antiguo rey. Entran a la casa, matan a la mujer que estaba ahí con Isboset y también le dan muerte a Isboset. Entonces, ellos se quedan a gusto, dicen, no, pues hay que llevarle el trofeo a David. Cortémosle la cabeza a Isboset y se la vamos a llevar a David. Qué gran idea. ¿Cómo reacciona David ante esto? Bueno, cuando le cuentan a estos hombres lo que ellos han hecho y todo lo que ha pasado, David les dice, déjame contarte una historia. Me acaba de pasar algo muy similar hace poquito, unos añitos atrás. Déjame contarte esta historia porque la traigo fresca.
Entonces le empieza a contar acerca de una amalecita. Había una amalecita que tuvo la buena idea de agarrar ahí, de ayudar a Saúl, de llevarle la corona, se la presenta ante David y le dice, mira rey, pues yo te he ayudado. Pues ¿qué creen que pasó con esa amalecita? Lo matamos. Así terminó esa amalecita. ¿Y qué creen que van a pasar con ustedes dos? David los castiga en ese mismo momento. Esos malhechores eran aún peor porque Saúl al menos había muerto allá en la batalla, pero estos hombres habían entrado a la casa de Isboset y habían aprovechado que mientras él estaba dormido le habían matado y le habían cortado la cabeza, y David decide castigarlos. David decide darles muerte. Los manda a matar y los manda a colgar, a que sean de ejemplo para las otras personas. Y David nuevamente da una sepultura digna a su enemigo, a su segundo enemigo. Ya le ha dado muerte, sepultura, perdón. Y toma la cabeza de Isboset y la entierra en el mismo lugar que Abner en Hebrón. Y esto nos lleva entonces a nuestra siguiente lección. Es entonces que nuestro Dios soberano se complace en la obediencia, pero no en el pecado. Nuestro Dios soberano se complace en la obediencia, no en el pecado. Sabes, hermano, a Dios no le gustan los atajos. A Dios no le gustan esas buenas ideas, esas buenas intenciones que pueden salvar el día, que pueden traer la solución tan esperada. No puedes proponer llegar delante de Dios y proponer una solución que entonces implique el pecado. No, a Dios no le agrada el pecado. Dios está enemistado con él. A él se complace solamente en la obediencia. No le gustan los atajos. Él actúa en la forma correcta, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Dios no necesitaba de la ayuda de Joab para dar castigo por el pecado a Abner. No, él se iba a encargar. Dios no necesita de la ayuda de estos dos rufianes para darle el trono a David. No, Dios se iba a encargar. Dios no necesita de tu ayuda o de la ayuda de estas personas que implica el pecado para cumplir entonces su obra. Dios no se complace en estas cosas, sino que se complace en la obediencia. Y hermano, nosotros somos a veces como estos malos ejemplos. Tratamos de ayudar a Dios con nuestras buenas ideas y a veces decimos, bueno, pues poquito pecado, pues no importa, ¿verdad? Por ejemplo, pues si andamos haciendo la ruta y nos para un tránsito, pues le voy a dar una mordida para que los niños alcancen a llegar a la iglesia. Y eso es bueno porque los niños van a llegar a la iglesia y entonces van a escuchar de la palabra de Dios y van a aprender mucho. Espérate, tu buena idea no va de acuerdo con los principios y los mandamientos de Dios. Dios no necesita de este tipo de ayuda. Y nosotros pensamos que sí, que nuestras buenas ideas que incluyen pecado, pues entonces son buenas. No, hermano, Dios no necesita de estos atajos. Llegamos a caer en pecado pensando que será justificado porque son buenas obras, porque tienen un buen final. El fin justifica los medios, ¿verdad? No, aquí no aplica. Aquí todo debe de ir correcto con lo que Dios dice. No tenemos que darle mordida al tránsito, no tenemos que copiar en el examen para poder terminar mis estudios. Pues es que si termino mis estudios, entonces de esa forma voy a estar honrando a mis padres estarán felices y yo podré estar haciendo otras cosas para Dios. No, espérate. Desde que copiaste en el examen está mal. Por ahí no va, ese no es el camino, no es lo que a Dios le agrada. No tengo que mentirle a mi esposo, a mi esposa, para que las cosas en la familia estén en armonía. No, hermano, no. A Dios no le agrada esto.
Dios se complace en la obediencia que nosotros debemos de tener para con Él. No tengo que construir una falsa santidad para entonces ser de testimonio a los hermanos. No. Trabaja en tu vida, trabaja realmente en la raíz del problema del corazón. Iglesia, nuestro Dios soberano se complace en hijos obedientes, no en hijos que toman atajos para que las cosas puedan resultar súper bien. No, no es de esta manera. Debemos obedecer a nuestro Dios en todas las cosas. Porque a pesar de todo lo que estaba pasando y de estas personas con excelentes ideas, con excelentes atajos, mira lo que hace Dios. Versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, David, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Por fin, está pasando lo que debió pasar desde el principio, lo que Dios ha designado para que este sea el tiempo perfecto a través de tantas traiciones, de tantas guerras, de tantas dificultades, de tanto pecado. Dios ha designado que este sea el momento correcto para la vida. La nación completa se ha unido para reconocer entonces al rey David. Imagina lo que está pasando por su cabeza. Imagina todo lo que ha vivido este hombre. El desierto, el hambre, las luchas, las cuevas, escondido, persecución, traición. Y recuerda aquel momento, cuando estaba con las ovejas, cuando estaba en el campo de su padre y toda la familia estaba reunida, menos él. Y Samuel estaba ahí y le mandan llamar y le traen ante Samuel y se pone delante de él. Y él no entiende lo que está pasando. Y Samuel derrama ese aceite delante de él y le dice, Dios te ha elegido. Y David no entiende lo que está pasando y ahora comprende. Ahora todo tiene sentido. Dios lo ha elegido a David. Dios lo ha seleccionado para que él pueda llevar a su pueblo en obediencia y en victoria como él lo ha querido en todo momento. Todo tiene sentido ahora. Dios le ha elegido para ser ese rey sobre toda la nación de Israel. Le ha confirmado ahora que él será quien sacará adelante a su pueblo. Los ancianos de las tribus van con David y les reconocen, dicen su liderazgo, reconocen el liderazgo que David ha tenido en medio de la batalla, como él es el que los ha salvado, aun y cuando Saúl era el rey, David era el que ganaba. Dios obraba a través de David, pero también los ancianos reconocen que Dios le ha designado a él. No es Isboset como lo hizo Abner, no es lo que ellos pensaban que era mejor para el pueblo, no, sino que Dios ha designado a este joven pastorcillo para que ahora él apacente a su pueblo, que pueda ser ese pastor que ellos necesitaban. Y delante de la nación, delante de los ancianos, entonces David hace pacto con el pueblo y con los ancianos. Y por tercera vez, David ahora es ungido delante de toda la nación. Samuel primero, después cuando fue en Hebrón ungido y ahora en esto confirmando que él es verdaderamente el rey que Dios tiene. Versículo 5 nos dice que tenía 30 años cuando David comenzó a reinar sobre toda la nación. ¿Y qué lección entonces nos llevamos de esto? ¿Qué aprendemos ahora? Que nuestro Dios soberano obra, aún sin una clara intervención, hermano. Aún y cuando parece que no lo vemos, nuestro Dios obra en sus hijos. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a su voluntad y actuar de acuerdo a sus mandatos.
Nuestro Dios soberano obra, hermano. Obra. Aun y cuando no logramos ver su intervención, Él está obrando. Él está controlando porque Él es soberano. Debemos someternos a su voluntad, a su forma, a su guía, a sus tiempos. Y mientras estamos en ese proceso de someternos ante nuestro Dios, hermano, no te acuerdes de brincarte la línea. Así no. Tú mantente en sus mandatos. Tú mantente de acuerdo a lo que Él pide de sus hijos. Y hermano, aunque David es ese rey que estábamos esperando, tenemos que ir a Cristo. Tenemos que pensar entonces que si David bien cumple la promesa del rey que guiará al pueblo, lo hace de forma parcial. Porque entonces Cristo es el cumplimiento de esa promesa, es ese rey humilde que se ha humillado por nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos realmente en obediencia y para abrirnos ese camino que nosotros, los gentiles, necesitábamos para poder llegar ante la presencia de ese Dios 3 veces santo. Hermano, necesitamos tomar la actitud de estos ancianos en el pueblo y nosotros ahora reconocer quién es nuestro rey, que Cristo sea ese rey que controla nuestras vidas, llegar ante su presencia y someternos ante Él, someternos a su dirección en nuestras vidas. Hermano, ¿por qué rehusas darle a Cristo esa posición que le corresponde en tu vida? Hermano, tú has pensado, yo tengo la buena idea. Yo sé lo que me corresponde. Yo sé los tiempos perfectos para mi vida. Dios, espérame un momento. Yo sé lo correcto. Hermano, rehúsa a eso. Quita esa idea de tu vida y entonces dale a Cristo la posición que le corresponde en tu vida. Necesitamos someternos ante este Rey humilde que nos ha guiado en obediencia y nos guiará hacia la victoria. Permíteme poner o decirte 3 preguntas o 4 preguntas que nos ayudarán a meditar, la costumbre, perdón, que nos ayudarán a meditar. Número 1, ¿confías en tus fuerzas o en tu astucia para vencer al enemigo en la batalla? ¿Confías en esos atajos que tú puedes hacer? ¿O realmente confías en nuestro Dios soberano? Evalúa eso, hermano. Número 2, ¿te sometes a los tiempos de Dios? ¿Te sometes a los tiempos de Dios? ¿O buscas atajos? Por aquí podemos llegar más rápido. ¿Cómo eres tú, hermano? Número 3, obedeces los claros mandamientos que Dios nos ha dado a sus hijos. Hermano, es muy claro lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Cuáles somos nosotros? Y por último, ¿te sometes a Cristo o rehusas darle la posición de rey en tu vida? Que Dios nos ayude a someternos a ese rey que nos guiará en la obediencia y en victoria. Gracias, Padre, porque a través de la historia podemos conocerte cada día más. Podemos meditar en quién eres, en el amor que has tenido, Señor. Cómo nos guías hacia la verdad. Padre, te pedimos por esta iglesia. Te pedimos que tu iglesia pueda someterse a Cristo y que podamos dejarnos guiar en todo momento en ti. Ayúdanos a confiar solamente en Cristo como el Rey de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Te invito a